Una palabra, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches. Siguiendo un poco, le damos la bienvenida y el agradecimiento por venir. Estamos en este proceso que hemos hecho, hacemos en este caso por segunda vez, en el 2019 hicimos lo mismo, recibir a los candidatos de los partidos mayoritarios que se presentan en las elecciones generales ahora de octubre. Así que bueno, vamos a recibir a la gente de Libertad Avanza, hoy están ustedes, gente de Unión por la Patria que nos viene a visitar y de alguna manera un poco la idea es que nos hagan un breve repaso de las propuestas, de lo que ustedes, de lo que tienen pensado para el 9 de julio. Un poco la idea es intercambiar, que ustedes hagan una breve introducción o hagan una introducción y después los compañeros por ahí es un intercambio, preguntan, se interiorizan las cosas, es un poco esto, lo mismo que dijimos la semana pasada, se sientan cómodos en el espacio porque es un espacio descontracturado donde solo queremos venir a escuchar un poco y a saber cuáles son las propuestas. Hago una breve introducción para ustedes, para quienes vienen de afuera en este caso. Nosotros somos la Comisión de Socios del Banco Crédico, que son socios del banco y empleados que como banco cooperativo llevamos adelante la marcha del banco. Nos reunimos todos los lunes a las 20 horas en nuestra sede. Y bueno, un poco la idea y lo que se hace normalmente es llevar adelante la gestión del banco, a través de los socios, como banco cooperativo que somos. Así que un poco esto es lo que hacemos, un poco la breve presentación. Acá en la gente que está presente hay dirigentes y empleados del banco. Así que un poco esto, darle la bienvenida, el agradecimiento por estar. Y bueno, si quieren, adelante ustedes a comentarnos un poco y después, nada. Ya saben los chicos, porque cosas preguntan y después se hace intercambio. Bueno, en principio agradecerles obviamente a todos, a todas por invitarnos para poder conversar con ustedes. La verdad que para nosotros poder estar en esta iniciativa que tienen ustedes es más que importante porque bueno, el rol que tiene el banco como banco cooperativo, digamos, para nosotros es fundamental en la historia principalmente que tenemos el 9 de julio con lo que es el cooperativismo y lo que ha sido el crecimiento de nuestra ciudad en términos del cooperativismo y de todas las obras principalmente de infraestructura que se han llevado adelante en la historia del crecimiento del 9 de julio. Así que obviamente agradecerles, decirles que bueno, estamos a disposición de lo que pueda surgir también como el espacio de ustedes, más allá de lo que yo pueda venir y contar hoy de cuáles son las ideas nuestras y nuestras propuestas. Más allá de eso siempre estamos abiertos a lo que se pueda uno nutrir de cuáles son las ideas de los vecinos, ¿no? Porque uno vive desde lo cotidiano, cada uno en su historia de vida y va sabiendo a partir de ahí cuáles son las necesidades puntuales desde el espacio donde trabaja, desde el espacio de lo que es el cooperativismo, en este caso como ustedes, y entonces eso es para nosotros lo importante de lo que nos podemos nutrir como espacio político. Dentro de todas nuestras propuestas nosotros tenemos obviamente un diagnóstico para lo que es 9 de julio, en términos de una gestión local. Fuera de eso, puedo decir que hoy bueno, celebramos los anuncios del actual ministro de Economía y nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, en términos de los trabajadores y trabajadoras, que esto de eliminar el impuesto a las ganancias. Más de 800.000 trabajadores van a ser los beneficiados y solo van a ser 80.000 los que van a seguir pagando, que es, digamos, principalmente los funcionarios públicos. Fuera de eso, y obviamente saber que acompañamos esa gestión en términos nacionales, en términos de la provincia de Buenos Aires con nuestro gobernador, que es Axel, que hoy va hacia su reelección y que podemos ver el 9 de julio las obras que podemos contar desde su gestión, más allá de lo que podemos nosotros plasmar de la gestión de la provincia y acompañar en el rol que quizás hoy me toca desde lo personal, que es ser legislador en la provincia. Nosotros tenemos un diagnóstico local en términos del municipio que vemos una gestión durante 8 años que es muy buena administrando, pero muy aplatada en términos de gestión.
Nosotros vemos y comprobamos en términos de distritos vecinos que hay gestiones que tienen que ver con iniciativas propias del municipio que podemos encontrar que el 9 de julio no las encontramos. Entonces, esa es una de nuestras, de nuestras primeras propuestas o fundamentales, ¿no? Plantear un municipio que, en primer lugar, sea de puertas abiertas y trabaje con los vecinos y que a la vez se pueda gestionar. Esto para nosotros no tiene que ver con una cuestión meramente de ideología política, ¿no? Porque nosotros vemos que las gestiones de nuestro gobierno, tanto nacional como provincial, llegan, pero la realidad es que después uno necesita siempre la iniciativa de la demanda que los vecinos podemos tener hacia un municipio y el municipio que acompaña y gestiona en términos de provincia o nación. Nosotros planteamos dentro de nuestros ejes de propuestas, que son varias y que la verdad que sería, digamos, extensa la jornada en poder decir, bueno, todo lo que estamos trabajando. Nosotros en estos tiempos tenemos lo que llamamos mesas de trabajo, martes y jueves tenemos compañeros y compañeras que son con diferentes iniciativas que se juntan, así que cualquiera de ustedes que pueda y quiera colaborar está obviamente más que invitado o invitada. Nosotros estamos armando nuestra base de propuestas con distintas áreas que cada uno conoce o tiene experiencia o quiere aportar desde su conocimiento para poder llevar adelante. Pero entendemos que tenemos demandas que nosotros decimos históricas el 9 de julio, que la principal para nosotros es la vivienda, ¿no? La vivienda de carácter social y para nosotros lo que es construcción tradicional. Nosotros le llamamos a la que clásicamente vemos de, o sea, ladrillo, cemento, digamos. Después tenemos otros espacios de viviendas que son las que el municipio ha llevado adelante dentro de lo que son los módulos habitacionales que están sobre la escuela, que seguramente la conocemos todos. Gracias, Marga, por esa saborizada y esa me mata la rica que encontré. Eso para nosotros es uno de los ejes de nuestras propuestas. El día miércoles el gobernador va a estar en Bragado inaugurando un plan también de viviendas en un municipio que no es del mismo color político que nuestra fuerza política. Entonces eso también nos demuestra que tiene que ver con esto de articular la iniciativa desde un municipio hacia el gobierno nacional y provincial en este caso. Para nosotros este primer eje, que son las viviendas, tiene que ver con programas tanto nacionales como provinciales que nosotros tenemos y conocemos, que son los Procrear, que muchos el 9 de julio han tenido la posibilidad de obtener su vivienda a través de este programa. El Solidaridad 2 que tenemos acá en 9 de julio, que son las 32 viviendas, que estamos muy mal con eso, porque la realidad es que la provincia firmó un convenio en noviembre del año pasado con el municipio con un plazo de ejecución de 12 meses para estas 32 viviendas. A la fecha que estamos, claramente las viviendas no llegan y eso lleva a un contralor de diferentes organismos de control que viene demasiado mal, diría yo, en estos tiempos. O sea que corre riesgo también incluso la continuidad de ese convenio hacia la construcción de esas 32 viviendas. Esos son los planes que podemos nosotros decir que podemos trabajar a partir del 11 de diciembre en el caso de que seamos gobierno desde lo local. En términos de nuestro gobierno nacional y provincial, obviamente, si tiene la continuidad. Y después tenemos la iniciativa de lo que son planes propiamente de iniciativa local, que lo podemos ver en municipios cercanos, como por ejemplo Alberti, Casares o Bragado, que lo que se llaman círculos cerrados. Eso, digamos, son convenios entre los municipios y aquellos vecinos que tienen tierras, que quieren lotear y que lo que se hace son consorcios urbanísticos, ¿no? Ahí el municipio adquiere tierras, en lo que nosotros le llamamos nuestra ordenanza de plusvalía, que tenemos en 9 de julio, que es un porcentaje de esos terrenos que tiene aquel vecino para lotear. Un porcentaje, hay uno que debe dejarse para lo que es espacio comunitario, que sería para una sala de primeros auxilios, un ciclo que se defina.
un espacio verde y después, por cumplimiento de ordenanza de plusvalía, un porcentaje que tiene que ser para tierra del que se adjudique el municipio. Porque después tenemos el problema de que nosotros no tenemos tierras, el municipio no tiene tierras, entonces a partir de ahí no podés generar vivienda de carácter social si no tenés tierra. Entonces, lo primero que hay que hacer, digamos, es adquirir tierra para el municipio, a partir de ahí es ver qué tipo de planes son convenientes en términos de lo que se disponga, ¿no? Nosotros hemos estado visitando los municipios vecinos y generalmente lo que se hace es, cuando existen los planes que están a disponibilidad, los planes nacionales o provinciales, como lo que es Procrear o Solidaridad, estos que tenemos hoy disponibles, los consorcios urbanísticos o círculos cerrados desde lo local lo que hacen es ir, digamos, armando la base con los vecinos que apuestan, ¿no? y aportan para crear ese círculo cerrado. Se convoca y se administran lo que son los programas que puede ser a nivel nacional o provincial, y a la vez se va guardando, porque cuando en otro año no existen este tipo de programas, lo que se hace es empezar a trabajar en ese círculo cerrado. Entonces eso nos da la oportunidad, por ejemplo, de, no sé, Alberti o Pehuajó llevan en un año aproximadamente, llevan más de 120 viviendas ya inauguradas y entregadas a los vecinos, digamos, llevando adelante este tipo de planes. Eso sería un poco a grandes rasgos lo que sería para nosotros en términos de viviendas. Otra de las demandas que nosotros consideramos que son históricas, que serían, digamos, fundamentales a empezar a hablar a partir del 11 de diciembre, es lo que es la deuda que tenemos en educación con los chicos y chicas que egresan del secundario. Nosotros tenemos el 9 de julio hoy un espacio que en términos, si quiere, físicos, es maravilloso, pero lo tenemos vacío. Hoy tenemos lo que son las carreras de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, que se puede hacer virtual y presencial. Se están brindando lo que es la parte presencial en la escuela técnica, porque todavía no tenemos el espacio terminado acá en lo que viene a ser ahora el polo de desarrollo, que primero iba a ser educativo, bueno, ahora es desarrollo. Para nosotros eso es fundamental. ¿Qué nos pasa en términos de la educación universitaria? Nosotros pusimos, ustedes saben cómo fue la historia un poco de lo que fue el programa Puentes. El programa Puentes es el programa que pone a disposición el gobierno de la provincia para que en municipios del interior, que no tenemos capacidad de poder brindar carreras universitarias, sí lo podamos hacer de manera virtual o de manera presencial. Las carreras virtuales generalmente son con una cuota que los alumnos pagan un arancel todos los meses. En este caso, lo que hace la provincia de Buenos Aires es pagar la provincia el arancel de ese estudiante y que el estudiante pueda acceder de manera totalmente gratuita en términos de una carrera universitaria como cualquiera que va y lo hace de manera presencial. Obviamente, dependiendo de las carreras, van a ser la mayor cantidad de manera virtual o la mayor cantidad de manera presencial, que lo que hace también la provincia es pagarle a esos docentes para que vengan y brinden las clases presenciales. Nosotros lo que apuntamos es a potenciar esto. Lo que ahora se presentó fueron 2 carreras en términos de diplomaturas, que son carreras cortas, y lo que apuntamos es a seguir construyendo el espacio de lo que es universidad y también ir trabajándolo desde lo que es la secundaria, ¿no? Para poder brindar a los chicos también cuáles son las carreras que ellos querrían estudiar y a la vez también las que necesitamos en términos productivos el 9 de julio. Porque ahí también hay una cuestión. Nosotros podemos pretender educar a nuestros egresados en términos de lo que necesitan nuestras empresas en cuestión de mano de obra o calificada, pero también necesitamos brindarle a aquel que tiene las ganas de ser un emprendedor o querer tener determinada carrera que le permita tener su independencia. No podemos pretender que solo lo que nosotros brindemos en términos educativos sea meramente para que los chicos terminen de estudiar para ser mano de obra calificada las pymes que ya tenemos. Tenemos que apuntar a más. Entonces, eso también es un trabajo que tenemos que desarrollar en términos de los emprendedores que ya tenemos, las empresas que tenemos y también
trabajarlo con lo que es el espacio de educación. Nosotros entendemos que esa es la base fundamental para que también sigamos creciendo y potenciando todo lo que tenemos, ¿no? Porque nosotros está muy bueno que podamos tener mano de obra calificada en términos de las pymes y las empresas que tenemos con un crecimiento cada vez mucho más potencial, pero a la vez tenemos que dar la oportunidad de que aquellos que tienen ganas de ser emprendedores y ser, digamos, los nuevos dueños de unas pymes de 9 de julio tengan la oportunidad de tener las herramientas para formarse, para crecer, o aquellos que quieren ser nuevos profesionales, ¿no? Eso es por otro lado, y después por otro lado, una de las tantas demandas históricas que tenemos es en términos, también hablando de producción, es hablar de lo que es un parque industrial, que venimos hace años planteando la creación de un parque industrial, que no lo tenemos, y que eso para nosotros tiene que ver con una planificación de el 9 de julio que queremos, no a 4 años, que es una gestión en términos nacional, provincial o municipal, sino en términos de el 9 de julio que queremos hacia 20, 40, 60, 80 años, así. Eso tiene que ver con un ordenamiento desde lo urbano. A nosotros hoy nos pasa que más allá de la demanda de energía que podemos tener por la obra que viene de lo que es 25 de mayo, digamos, y que eso en términos de coordinar con nuestro gobierno provincial se soluciona con la generación distribuida, que en el verano la tuvimos y que eso nos garantiza no tener cortes y demás. Más allá de eso tenemos que tener una planificación del crecimiento de 9 de julio en términos de garantizar los servicios para los vecinos que van adquiriendo digamos, su vivienda o donde va creciendo 9 de julio, poder garantizar que todos tengamos una calidad de vida similar entre todos, ¿no? Y no siempre quizás manejar esta diferencia de si vivo en determinada zona accedo a determinados servicios, si vivo en otra ya se complica. Esos serían, digamos, los 3 ejes en términos macros que tenemos fundamentales. Obviamente después tenemos el tema de las localidades. Para nosotros es fundamental la presencia del municipio en las localidades. En nuestra recorrida lo que nos plantean es principalmente la demanda en términos de salud. Nosotros en las localidades lo que tenemos complicado, más allá de la accesibilidad, es garantizar la presencia de un médico en las localidades, porque sabemos que la urgencia, más allá de que uno pueda tener los accesos en disponibilidad, ya tenés un tiempo determinado que establece que si vos no tenés a alguien que pueda estar en ese primer momento, más allá de una buena accesibilidad, es complicado. Después, bueno, tenemos varios temas puntuales, digamos, que nos han planteado los vecinos de las localidades, pero a la vez también la cuestión de la seguridad. O sea, nosotros el 9 de julio cada vez estamos creciendo más, cada vez, obviamente, eso hace que los riesgos ante la inseguridad sean cada vez mayores. Aún así, aunque no tengamos grandes, digamos, o situaciones que sean de algún modo extremas en términos de seguridad, sí tenemos aquellos robos y demás que tienen que ver con una planificación en términos de seguridad. Nosotros lo que planteamos es, obviamente, la cuestión de las cámaras de seguridad dentro del sistema, pero a la vez de tener las cámaras también garantizar a los empleados para esas cámaras, porque la realidad es que tampoco nos sirve tener, digamos, 200 cámaras el 9 de julio, pero si tenés pocos empleados que puedan estar atentos a lo que surja desde esas imágenes, ¿no? Y a la vez también hacer lo que nosotros le llamamos un mapa del delito, donde ahí hay que hacer un trabajo planificado en términos de saber. Nosotros tenemos zonas puntuales que quizás podemos, de hecho, digamos, las podemos charlar entre nosotros como vecinos, de decir, bueno, en tal sector de la ciudad sabemos que generalmente este tipo de robos o hurtos son los que se llevan adelante, en otros de determinada índole, en la zona rural de otra magnitud. Entonces, llevar un mapa del delito en términos de eso, aprovechar también lo que hoy se creó, que es la Guardia Urbana Municipal, que eso nosotros obviamente estamos de acuerdo, lo valoramos y entendemos que tiene que servir de manera coordinada para aportar a lo que es la policía comunal que tenemos.
Después, bueno, no sé, tengo, me parece más, pero parece un monólogo. ¿Alguno que quiera Así, hacer alguna preguntar algo, no sé, o de un caso puntual, porque si no, Sí, nos veo con cara seria. por ejemplo, el tránsito, ¿no es cierto? Las motos, el uso de casco. Bueno, nosotros, desde lo que es el Consejo Deliberante, vieron que se declaró la emergencia vial, eso va, digamos, con la de seguridad y la vial. Eso también, digamos, tiene que ver con una proyección y una educación vial que tiene que ser planificada. Nosotros siempre hablamos de la educación vial en términos de los más chicos, un trabajo desde lo escolar, pero bueno, eso lleva también un trabajo hacia los más grandes, ¿no? Porque son los chicos que andan en las motos, el uso del casco, y es una concientización y un trabajo que tiene que ver con lo cultural y que va a llevar mucho tiempo. Esa es la realidad. O sea, yo no voy a venir a decir mañana vamos a solucionar el tema de las motos, porque tiene que ver con digamos, una conciencia ciudadana y un cambio cultural que va a llevar un tiempito. Pero más allá de la conciencia ciudadana, que es cierto y por ahí me parece muy bien. Tuviéramos que estar más posible todo el día diciendo lo que tenemos que hacer. Eso estamos de acuerdo. Ahora digo, hay una problemática que pasa en todos lados, Sí. acá. Digo, pero falta poder de decisión, toma de decisiones para aplicar las reglas, o no se puede hacer nada a ver, hoy te lo explico, porque por ahí pasa acá, yo sé que vos pasa lo mismo, Sí. exactamente igual, y a veces como que faltan, y estamos hablando de dos municipios totalmente de colores políticos totalmente opuestos, pero digo, no hay como que no hay poder de decisión, o no se puede hacer nada. Pero es la pregunta, porque la verdad que yo me llamo a decir que no haga nada, no puedo hacer nada en 18 años que está, Sí. en 12. Yo creo que tiene que ver con encontrar cuál es la estrategia a la que uno, digamos, puede entrar en términos de cómo podés controlarlo, porque esa es la realidad. A veces uno cree que subiendo las multas es el modo es la estrategia, pero en realidad no sirve. No sé, secuestrando la moto y tampoco sirve. O sea, yo creo que es una estrategia mucho más amplia y que de hecho incluso también tiene que ver con un trabajo comunitario en términos de las concesionarias que venden incluso las motos. Eso quiero decir. Yo creo que, digamos, ellos también tienen que ser partícipes porque parte del compromiso de decir, bueno, yo le vendo una moto a un pibe de 18 años y, bueno, no sé, ver la forma, o sea, eso hay que trabajarlo, pero la realidad es que es esto, digamos, no hay una estrategia común que vos digas, esto es así, o sea, ahí hay este plan y no lo estamos llevando adelante, por eso no lo podemos solucionar. La realidad es que eso hay que ver cómo, qué estrategia es la que más nos funcionaría, digamos, a nosotros como sociedad, porque es un tema que es real. En todos los municipios nos pasa exactamente lo mismo con el tema de las motos. ¿Te acuerdas cuando se mataron los pibes allá en Sí. el gobierno Batistera, que fue la primera emergencia vial que se dictó? Empezaron con el tema de los cascos, con el tema de la entrega del casco junto con la moto, y andaban todos con el H5, pero duró poquito, o sea, porque no hubo una continuidad, digamos, en el control, me parece. Sí, después estaba el que vos ibas a cargar más y Claro, llevar el casco. Claro. Después se prestan el casco para la granada. Después sí, daban la vuelta a la esquina, se prestaban el casco y el otro. Sí. Sí. Creo que la gente de tránsito le falta preparación, a mi modo de ver. Sí. Tienen que enseñar la educación. Ellos son los que tienen que dar la educación que no la dan. Y a mí me consta como ciudadano. O sea, que penalizan, pero no... Exacto, como dijo Malena, de repente no sirve de que te secuestren la moto, carguen la moto, hacen un circo bárbaro, que te da ganas, en especial de putearlo en la cara cuando le están sacando la moto, hasta a un laburante le están sacando una moto, injustamente. Algunos son justos. Y de repente anda con los rockeros que le están dando a las motos ruido, molesto y todo eso, y siguen con los ruidos molestos. Un tipo que labura, le secuestran la moto y no lo educan. Yo, para mí le falta educación a la gente de Sí, pero aparte por ahí la juventud, muchos grupos no te aceptan la educación que vos le das, porque le das el casco, le das todo, y no hay una ley, por eso, porque una mano firme viene lo que me Sí, es como dice Malena, si no es cultural, si no Claro, viene es del cultural, padre, viene de la de la madre, vida. que me Sí, enseña, exacto. te vas a matar si no usas casco. Mira, alguien más
temático para ponerse el casco que yo no debe ver. Sin embargo, mis hijos, No hay usan uno casco. que lo usa en el medio de las Claro, piernas no. y el otro lo usa cuando hace un viaje largo, si no, no se lo pone. Ah, bueno, está mal. Y no hay manera de convencerlos. Es complejo en términos Sí, de la hay manera. juventud, Acá le damos. porque la juventud por naturaleza ¿viste? O sea, digamos, no le gusta que le impongan nada, mucho menos cuando quiere la libertad de decir, bueno, circulo en mi moto y... Entonces, por eso digamos, es un tema complejo que tiene multiplicidad, creo yo, de actores para poderlo llevar adelante y es ir, digamos, probando estrategias para ver cuál es la que más nos funcionaría el 9 de julio, porque no tenemos, como, no No sé, hay una receta. no tenemos una receta, Sí, no es de hecho no fácil. hay una receta que haya funcionado en ningún lado, o sea, Claro, hay un no es montón de fácil. estrategias que en realidad cuando vos hablas con el resto de los municipios, todos tenemos el mismo problema, que son las motos a altas horas, los chicos ahí haciendo... Me preocupa mucho el tema de vivienda, Malena, porque es una vergüenza para uno como nuevejuliense, como vos acabas de decir, ciudades pegadas a 9 de julio que inauguran 100 viviendas, 80 viviendas, y acá qué carajo inauguramos. No tenemos. Entonces decimos, ahora Bragado, no sé cuánto inaugura Sí. Bragado. Pasado mañana va a inaugurar, creo que son algo de 30 y pico también, que es del mismo plan, pero ya creo que es el tercero. Entonces decimos, ¿y nosotros qué hacemos por qué nosotros también no podemos hacer como... Bueno, perdóname, pero suponete, la semana pasada, viste, mi familia, el origen es de San Cayetano. San Cayetano es un municipio que tiene 7.000 habitantes. Y en esta semana le dieron la posibilidad de hacer 48 viviendas. Y acá nada. ¿Viste? Pero Pues es una cuestión de que el beneficio... Sí, no, también es la gestión, es la gestión. ¿Relación de qué? ¿Esas 35 viviendas, Malena, no se hizo nada todavía o se empezó a levantar? El convenio de las 32 viviendas es del municipio pone la mano de obra y la provincia envía los fondos. Bajo un convenio que, digamos, es como si alguno ha tenido, no sé si conocen, si no lo tuvo, conoce lo que es Procrear, vos vas presentando la certificación de obra, se va avanzando con los fondos, bueno. Hasta ahora la municipalidad lo único que recibió es el adelanto, porque es lo único que firmó. A partir de ahí viene todo en incumplimiento. Así que en realidad es un convenio que está hoy por hoy. Sí, anotado con hilo y para Sí. que se venga por atrás. Pero Yo bueno, creo que pero tiene- ese cumplimiento, ¿quién lo produce? ¿Cómo? ¿Quién produce ese incumplimiento? El municipio. Municipio. Porque vos tenés un adelanto donde te dice que tenés que llevar con ese, o sea, incluso, a ver, en general los planes de vivienda tienen un valor determinado y este plan, digamos, en Solidaridad 2 es con actualización UBI, o sea que se va actualizando a medida de, en términos, similar a un UVA, digamos, Claro. en términos de inflación, o sea que no es que el municipio pierde plata porque se hacen las viviendas, no, eso se va actualizando constantemente, o sea que no hay manera de que se desactualice el valor de la vivienda en términos de la construcción. Por eso es un convenio que se hace de 12 meses para que, digamos, se garantice de que no se dilate la construcción. Hoy estamos en una situación muy compleja con el municipio porque no cumplió ni siquiera los términos de la construcción de las viviendas en lo que fue ese primer adelanto que se desembolsó. La realidad es que, ¿por qué no lo hay? Yo puedo decir que es falta de gestión, porque claramente programas hay y porque hemos visto en el resto de los municipios que ha habido iniciativa propia que también se han construido viviendas. ¿Por qué no hay una iniciativa desde el municipio? Ya eso a mí, no sé, habría que preguntarle a María José cuando venga, pero digamos, ¿por qué no lo hay? No lo sé, pero claramente no está, porque lo podemos ver en municipios que son del mismo color político del gobierno nacional y provincial, incluso en los que no lo son. O sea que no es una cuestión de decir, bueno, no, o sea, nuestro gobierno nacional o provincial no pone a disposición los programas, porque de hecho también están los programas que son de iniciativa propia del municipio. Y la realidad es que el municipio tiene fondos, tiene para hacerlos, la cuestión está en la prioridad de para qué los tiene. Esta semana nos pasó de estar discutiendo los Juegos Bonaerenses, que seguramente lo escucharon, si viajaba o no, digamos, el contingente. Bueno, la realidad es que la provincia venía pagando
digamos, esto es histórico, no es que nuestro gobierno provincial ahora, digamos. Históricamente lo que se hace es la provincia paga el 50% y el otro 50% lo pone el municipio, porque la realidad es que cuando uno es un municipio no es una empresa, no administra para tener una ganancia, siempre vas a estar todo lo contrario, al límite, ¿no? Siempre vas a estar, digamos, manteniendo ese equilibrio de no tener una pérdida, pero sí correr el riesgo, porque somos el Estado, no somos una empresa. Entonces, siempre fue el 50% del municipio, 50% la provincia. Históricamente también lo que pasaba era que, bueno, los contingentes viajaban y la administración de la provincia siempre se dilata. Cualquiera que por ahí conozca a alguien que labura en el Estado, siempre, viste, cobras a los 2 o 3 meses después empezás a cobrar bien, pero la administración de la provincia siempre es más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos obviamente en una situación compleja, lo que hizo la provincia es adelantar de ese 50% que se paga el 40%. Eso ya se había hablado la semana pasada. Aún así el intendente salió a decir que lo más probable es que no viajaran porque la provincia no mandaba los fondos. Bueno, ya hoy se recibió ese dinero para salir y buscar. Después nos tuvimos que poner nosotros desde la provincia a buscar hoteles, porque no se había reservado ningún hotel, entonces tampoco había un hotel reservado para el contingente. La realidad es que cuando uno llega para una administración, digamos, en proyección, sabe que si vos tenés determinada cantidad de competidores, lo más probable es que un porcentaje, que generalmente todos los años es más o menos el mismo, vas a tener un porcentaje de esos competidores que van a viajar a Mar del Plata. Es una cuestión de previsibilidad, de decir, bueno, no sé, me siento en marzo, abril y empiezo a ver qué es lo que tengo en Mar del Plata, porque sí, es una zona que en estos tiempos por ahí tiene disponibilidad, pero los bonaerenses son todos. ¿Cuántas personas más o menos? Son 300 y pico, más de 300 el contingente que viaja de acá del 9 de julio. ¿Sí? ¿Cuándo es? Este viernes. Pero bueno, la provincia puso a disposición el 40% de los fondos y también puso a disposición lo que es el fondo para el pago de la suma fija para los empleados municipales. Eso, digamos, lo tienen que solicitar los municipios. No es que es un fondo que está disponible. Se lo van a dar porque sí, entonces se lo van a dar. No, se solicita, o sea, lo solicitan. Ahí, digamos, ahí va a depender cuándo van a cobrar los empleados municipales, va a depender de cuando el intendente solicite ese fondo. O sea, no es con este, es con todos, porque lo que tienen que hacer es presentar su nómina de empleados y demás, o sea, y es un fondo que digamos, también la provincia está presente para que puedan tener la. Voy a repetir una pregunta que ya le hice a Pedro. Sabemos que la demanda energética de 9 de julio sobrepasa mucho lo que realmente recibe. Pero más allá de eso, ¿hay alguna posibilidad o previsibilidad de que más allá de lo que hace la cooperativa y sus propios proyectos eólicos o solares y demás, que desde el municipio también haya alguna iniciativa respecto a algún parque eólico, energías alternativas, educación en energías alternativas? Mira, nosotros como propuesta lo tenemos en términos de educación ambiental. Ustedes saben que estamos en el traslado del basural a cielo abierto para lo que sería relleno sanitario, que a mi punto de vista no sería hoy lo que se está haciendo lo ideal. Creo que si hablamos con alguno de quienes están en cuestiones ambientales no estarían tampoco muy errados en lo que pienso. Pero bueno, obviamente tenemos que erradicar el basural al cielo abierto, eso está claro, lo tenemos a 20 cuadras del centro, hay que encontrarle una solución. El tema es que esa solución que nosotros encontramos hoy no sea una que dentro de 20 años volvamos otra vez a tener problemas y estemos otra vez discutiendo qué hacemos con lo que sería rellenos sanitarios que terminan no siéndolo. Porque la cuestión con los rellenos sanitarios tiene que ver con que estén bien hechos, porque si el relleno sanitario no lo tenés hecho como corresponde, en 20 años volvemos a tener un basural a cielo abierto. De nuevo. Más lejos, pero lo volvemos a tener. Hace años que se viene escuchando.
Entonces, Pero básico. eso tiene que ver. Entonces, eso también va con una cuestión de, digamos, educación en términos ambientales y en cómo nosotros generamos nuestros residuos y a partir de ahí también podemos generar energía. A la vez también, nosotros en términos de producción y de parque industrial, por ejemplo, que hoy no tenemos, nosotros tenemos Dudigná, es una de las localidades que no tiene problemas de energía, por ejemplo. Porque el cableado de Dudigná lo toma directamente del 25 de mayo. Entonces, nosotros tenemos que también, digamos, tener la posibilidad de prever y ver esta cuestión, digamos. De decir, bueno, si nosotros tenemos... Naranja puede Sí, ser. sí, genial, gracias. Eso también nosotros lo tenemos que ver y evaluar como parte de una posibilidad y una planificación de decir, bueno, tenemos que aprovechar esto que tenemos y quizás sea una posibilidad en términos energéticos de empezar a proyectar algo que no mirar hacia el lago de Bragado, sino empezar a mirar hacia el lado que tenemos allá de Dudigná, ¿no? Claro. La botella. No tiene potencia. Bueno, en cuestiones de salud nosotros tenemos el hospital provincial y después tenemos lo que son los CAPS, que son el primer nivel de atención en diferentes zonas de acá de la ciudad y en las localidades. Ustedes lo han visto y lo hemos tenido. Históricamente, lo que ha pasado con el hospital fue que de algún modo era considerado como una especie de salita de primeros auxilios, pero con un edificio más grande. La realidad es que nosotros tenemos que tener, digamos, esa lógica de pensar en el primer nivel de atención, porque el primer nivel de atención es, en primer lugar, el que garantiza la prevención. Entonces eso hace que después nosotros no tengamos que tener una mayor demanda en términos de atención de la salud, ni en el primer nivel ni en el segundo nivel, que es el más complejo. Además, teniendo en cuenta que nuestro hospital es regional, por ende tiene que recibir una demanda más compleja de salud y no la atención desde lo cotidiano. Para nosotros ahí lo fundamental es fortalecer las salas en términos de la atención primaria. Entonces, en términos de los médicos que tenés en las salas, odontología en las salas, diferentes servicios que tenés en las salas, eso hay que fortalecerlo para que también, digamos, tengamos la costumbre de poder asistir a la sala de primeros auxilios para lo que sea, digamos, no sé, un dolor de cabeza o lo que fuese, ese primer nivel de atención. Y además también para nosotros es fundamental en términos de lo que es digamos, el proyecto de salud de la provincia de Buenos Aires con nuestro ministro que es Nicolás Krepler, en términos de ver la salud como una cuestión preventiva y como una cuestión, digamos, social, ¿no? Que no sea la cosa de ir y hacerme atender, sino de trabajar desde la promoción de la salud. Ustedes vieron que parte de los que fueron los chicos que atendieron en lo que es la posta de vacunación, hay un sector que quedó que se llama promotores de salud, que los ven generalmente en la plaza. Ellos hacen mucho trabajo en los barrios, desde digamos, abordaje a los barrios más. Alguno quizás recuerda la época de los médicos comunitarios. Sí. Bueno, la idea, digamos, para nosotros desde lo que es salud en términos locales tiene que ver con eso, ¿no? Con de algún modo sacar la sala, digamos, al barrio y que nosotros empecemos a generar esta cosa de preventiva, que tiene que ver con, digamos, un cambio desde nuestra educación, desde lo cotidiano, desde lo ambiental, desde cómo cuidarnos, desde, no sé, en los barrios, cuando vas y haces jornadas de desmaleza y demás. O sea, eso tiene que ver con hablar desde la salud desde otro lugar, no solamente contar con la atención del médico, ¿no? Para nosotros, digamos, en términos de salud es eso, y después obviamente seguir fortaleciendo el hospital en términos de la provincia de Buenos Aires. Y después en lo que son las localidades, para nosotros lo que es fundamental, potenciar también las salas. Hay algunas de las localidades que solo cuentan con una enfermera, entonces si vos
a veces es complejo poder tener médicos en cada una de las localidades, principalmente que los médicos se vayan a vivir a las localidades, pero sabemos que los enfermeros y las enfermeras no tienen el título de médico, pero a veces tienen todas las herramientas, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que garantizar como municipio es decir, brindarle las herramientas para que puedan, por lo menos, dar ese primer nivel de la urgencia y estabilizar y después tener las condiciones para decir, bueno, damos la respuesta desde la ciudad cabecera. ¿Quieres preguntar algo? Arriba, vamos. Caminos rurales, por ejemplo. Caminos rurales, bueno, nosotros hoy en la provincia está lo que es el programa de caminos rurales, más allá de lo que pueda recaudar en términos de la tasa vial del municipio, y que eso tiene que ver propiamente con brindar desde el municipio la respuesta a los productores. También tenés el convenio de caminos rurales. Caminos rurales es un programa de la provincia de Buenos Aires donde el municipio define cuál es el camino que quiere tener en condiciones y la provincia envía los fondos para el arreglo de ese camino. Eso fue el famoso Camino Araón, que después, bueno, surgieron cuestiones. Pasaron cosas. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con presentar un proyecto donde se establece la prioridad para el arreglo de los caminos y después la provincia envía los fondos. Lo que nos pasa es, digamos, nosotros, ahí es la discusión un poco cuando se habla de las autonomías municipales o no, ¿no? Los municipios tienen capacidad de llevar adelante programas y tienen fondos propios que son con todas las tasas que nosotros pagamos, pero generalmente eso no alcanza, entonces tiene que estar con la provincia de Buenos Aires articulado. Lo que a nosotros nos pasa en términos del gobierno local es que siempre tenemos problemas con los papeles, o sea, siempre, y no quiero quizás ser demasiado agresiva, pero parece adrede, de que cuando hay convenios que son con la provincia, se dilatan las cosas y se dilatan las cosas y terminamos siempre o sea, hablamos de las casas, bueno, se dilataron las cosas y no tenemos las 32 viviendas. Hablamos del Camino Araón, también pasa lo mismo, presentamos los papeles, está mal, presenta los papeles, está mal, va, vuelve, todo eso se dilata y después siempre los fondos se terminan dilatando también, la llegada de esos fondos. Entonces, para nosotros eso es fundamental, poder trabajar con el gobierno de la provincia en términos de lo que son caminos rurales. Nosotros sabemos que eso es muy caro, poder garantizar, por ejemplo, un acceso pavimentado en todas las localidades, digamos, hoy sería prometerle algo a los vecinos que sería imposible. Pero sí podemos hablar de un mejorado, como se hizo, por ejemplo, en el Camino Araón, con un alcantarillado de los caminos y demás. Eso, obviamente, la prioridad siempre es poderlo hacer con los productores, que son ellos los que tienen que garantizar también poder sacar su producción para seguir solventándose. Bueno, eso digamos, es un trabajo que se tiene que hacer con los mismos productores y después definir cuáles son las prioridades de los caminos que necesitamos. Naón era uno de ellos, nosotros obviamente cuando fue el convenio lo celebramos, yo participé. Hubo un primer desembolso que se trabajó muy bien, que fue la primera parte del camino. El segundo desembolso, el segundo convenio que se hace para la finalización del camino, lo que se hizo ahí fue la compra de una máquina, una pala, para poder llevar adelante la segunda parte del camino. Lo que pasa es que el municipio, el resto de los fondos que se recibieron, eso sí era un fondo fijo, no era un fondo que se actualizaba como el de las 32 viviendas, eso era un fondo fijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reciben los fondos se compra la máquina, pero el resto de los fondos no terminaron en piedra. En algún lado fueron a parar que no terminaron ahí. ¿Qué pasa? Cuando después fueron a comprar la piedra, si comprábamos esto, terminamos comprando, nos alcanzó para esto. Entonces ahora hay que sacar plata del otro lado para terminar con la piedra. Ahí estuvimos también de nuevo con la provincia para ver si la provincia habilitaba esos 8 kilómetros que quedaron sin poder culminarse la piedra. No es que
a ver, la plata se la hayan llevado por otro lado, ¿no? Se terminó usando en otro lado y la realidad es que cuando se dilatan los tiempos y se utiliza para comprar la piedra, se terminó comprando la mitad de la que se podía llegar. Eso fue lo que pasó, por eso, digamos, nosotros no, quizás hubo algún otro sector que dijo, se llevaron, nosotros no hablamos esa cuestión y no vamos a decir cuestiones que no son reales, pero sí decir de que, digamos, Sí, que puede para otro lado. los plazos fijos, hubo otras prioridades en su momento y se terminó comprando una piedra. ¿El Consejo Deliberante tiene algo, puede controlar algo de todo esto que vos estás mencionando? ¿O el Consejo Deliberante no hace vista gorda porque no tiene que ir al choque con la plana mayor? El Consejo puede puede solicitar los pedidos de informe. Después de ahí el Ejecutivo, si le contesta o no, es otra cuestión. Lo que nosotros podemos es, digamos, ejercer el Contralor desde el Consejo Deliberante con nuestros concejales a partir de ese tipo de proyectos. Pero después la información, lo que nosotros contamos es la que nos envía la provincia. La realidad es que cuando llegamos a el Ministerio de Desarrollo Agrario, lo que nos pasó fue esto, de que, bueno, termina utilizándose, digamos, se dilata el tiempo para la compra de la piedra y cuando se compra no alcanza. Estamos en una situación compleja, todos sabemos que en términos de los precios, esa fue la realidad. Digamos, los caminos rurales tienen que ver con eso, ¿no? Con una iniciativa también desde el municipio, pero también acompañado del gobierno de la provincia, para poder garantizar que estén en las óptimas condiciones para asegurar el tránsito de los vecinos. No ir y decir, le vamos a hacer el acceso, no sé, a los vecinos de la Niña, porque la realidad es que eso sería hoy ir y vender espejitos de colores, que no. O sea, yo no voy a sentarme y a decir eso, porque después tenemos las experiencias. Usted cuando habló recién de la firma del convenio, una firma de convenio es un compromiso. Es un compromiso con el municipio, pero también es un compromiso con la provincia. La provincia tiene resortes como para obligar en estos casos, por ejemplo, como decíamos de Naón, tiene armas como para exigir el desarrollo de lo que se ha firmado. Sí, claro, hay convenios que se firman y después, digamos, cuando uno va a los organismos de Contralor y no están cumplidos, lo que se hace es rescindir esos convenios. La realidad es con el Camino Naón, como el convenio ya estaba hecho y terminado, lo que hoy queda es la responsabilidad del municipio en decir, bueno, la piedra tiene que estar. Sí, yo preguntaba si la provincia hace un seguimiento, una supervisión de los compromisos. Sí, la hace. La provincia hace el seguimiento a la vez con los papeles que va presentando el municipio en términos de cómo va avanzando la obra. Gracias. ¿Vecinos? Sí, por ahí esto de basurar, ¿no? Trasladarlo, conlleva, ya lo veníamos hablando con la gente también, digamos, esa gente que está en ese lugar, en los lugares adyacentes del... ¿Eso se piensa hacer algo? ¿Tenés idea, por ejemplo, si llegara a ser el gobierno, de moverlo del lugar, darle una vivienda, Mirá, urbanizar? en teoría, o sea, en el convenio que se firma entre la provincia y el municipio para el traslado del basural, está garantizado que las personas que trabajan en lo que es la recuperación de los residuos están garantizadas para que tengan la continuidad. Bien. O sea, Pero vos hablas del barrio de La Rocha donde están Claro. todos los Porque es los gente que viven que, del basural. gente que vive... no, bueno, eso es otra estrategia, o sea, ellos, digamos, viven del basural, pero ahí tenés que tener una estrategia de respuesta en términos habitacionales, claro. digamos, como así hablamos de la vivienda al principio, a ellos también, digamos, los tenés que tener en cuenta para poder darle una vivienda digna, más allá de lo que puedan vivir, digamos, en términos de cómo rebusquen, digamos, su vida a eso cotidiana. hoy no hay pensado, porque esa gente... Nosotros lo teníamos pensado, el Esa problema gente está ahí y sí. vos, digamos, cuando vos pasás, decís, bueno, Predio. este predio que es municipal o provincial será, no sé si es provincial,
está ocupado. Sí, ¿no? enfrente también. Para Y acá enfrente, también, que es privado. que es privado, está Está ocupado. abierto. Claro. Parte de los solares privados de esos campos que hay que devolver. Claro, bueno, por eso. No sé, eso no Tenés la sé. trocha propiamente dicha y después parte Y cruzando. Sí. Y el tiempo, por ejemplo, ¿no se necesita un tiempo para poder usar ese predio para vivienda? Digo yo, por la contaminación. Sí, la urbanización de Eso allá, está, olvidate, va a llevar tiempo. eso va a llevar Ah. muchísimo tiempo. Claro. Mucho tiempo, mucho más que el que llevó el sector del matadero. Claro. Mucho Claro. más. Y que hay gente que está teniendo problemas. Y está teniendo problemas, ¿cierto? Sí. No, pero, digamos, mi pregunta es esa, Mane, si vos tenés alguna Con sugerencia ellos o hay que algo. tener una estrategia particular, sobre todo con los que conforman el asentamiento que está enfrente, porque ellos tienen, digamos, como su idiosincrasia de vivir de esa manera. Sí. Entonces hay que tener, digamos, una estrategia particular. No es que nosotros podamos mañana generar un complejo habitacional o una vivienda de carácter social y van a estar conviviendo como cualquier vecino más. O sea, hay que pensar una estrategia que los tiene que tener en cuenta, obviamente, pensarla con ellos y buscarle la manera de que mejor, digamos, le puedas ofrecer una mejor calidad de vida sin que ellos sientan que pierden su identidad, porque lo que pasa con ellos es eso. Digamos, que no es meramente que no hay una intención de que no vivan ahí, sino que no se ha encontrado la estrategia de Sí. que acepten trasladarse también a otro lado. Y en el caso que están ocupando, que es hace años. No, a ellos hay que darle una respuesta habitacional como al resto tenés un montón de gente Pero ¿y que... por qué ningún gobierno lo hace? Digamos, no es, digamos, Nosotros hace 8 años que no gobernamos desde junio. No, bueno, pero quiero decir, no, está bien, pero digo. Más, en realidad. O sea, hace 8 años que gobierna el PRO, pero Claro. nosotros hace más que no gobernamos. La realidad es que eso, como esa situación, esa quizás es la más explícita que podemos tener Sí. nosotros en términos de lo pasamos y Claro. vemos, pero tenemos Un montones. montón, claro. Montones. Y la realidad para nosotros también tiene que ver con la transparencia en términos de las adjudicaciones de las viviendas. Porque nos llegan, a nosotros desde lo cotidiano nos llegan situaciones que son extremas y que vos decís, cuando tenés un trabajo realmente hecho y prolijo, no puede ser que vos a esta familia no le estés brindando una respuesta habitacional y haya otros en los que sabés que quizás sí se complica, pero tienen otras herramientas para poder seguir, si se quiere, alquilando y demás, o con el apoyo también del municipio. Nosotros ahí planteamos también, que me olvidé de decirlo, la provincia lo tiene, pero en términos del gobierno local no lo tenemos, que es el registro único de demanda habitacional, que es para poder acceder también incluso desde la web. Hoy cualquiera lo hace, todos usamos el celular con una aplicación, con, no sé, Mercado Pago, con cuenta DNI, o aquel que no está bancalizado, pero lo usas igual para cualquier tipo de aplicación, entras en Facebook, lo que sea. La idea es que funcione también, digamos, la herramienta de la página web del municipio y puedan los vecinos registrarse a partir de ahí y a partir de ahí armar una estrategia que tiene que ver con el trabajo que tenemos nosotros desde lo que hablábamos de las salas, ¿no? Las asistentes sociales y el trabajo de ir al barrio, certificar y todo lo demás, y después la adjudicación de esas viviendas en términos de la transparencia. Nosotros cuando hablamos también en comparación del resto de los distritos, bueno, vos lo ves en Pehuajó, o sea, Pehuajó hace el registro de todas las demandas habitacionales, hay un trabajo muy exhausto de lo que son las asistentes sociales, a partir de ahí se llega a determinada cantidad de necesidades y ahí también tenemos un número real, porque hoy nosotros podemos hablar en términos de lo que más o menos podemos conocer, pero no tenemos un número real de demanda habitacional a la que tenemos que responder. Entonces, eso te permite la planificación. O decir, bueno, tengo esto que es urgente, esto que puede esperar un poquito más, esto que lo puedo trabajar de esta manera, y otro que, digamos, ahí también te brinda las estrategias a lo que vos podés armar en términos de la demanda de vivienda. O decir, bueno, esta vivienda social, esta que puedo generar un barrio con Procrear, porque tengo vecinos que tienen una capacidad crediticia para poder pagar una cuota, bueno, y demás. Eso, digamos, te permite empezar a pensar cuál es la estrategia de habitación de energía a la vez, en términos después de la adjudicación, que sea por escribano y por sorteo. Porque vos después de repente vas a poder brindar respuesta, no sé, en una primera instancia, 40 viviendas
no sé, de planes sociales como las que tenemos en Ciudad Nueva. Pero tenés una demanda de, no sé, 180 vecinos. ¿Cómo haces para establecer prioridades en todos esos 180 familias que tenés que darle una respuesta? Bueno, ahí lo tenés que hacer por sorteo, no te queda otra, porque si no es como muy a criterio de lo que me parezca a mí, y la realidad es que después tenés situaciones que realmente son muy complejas. Y bueno, ahí tenés que también tener una estrategia de decir, bueno, voy brindando la solución para tantas familias y a la par voy acompañando esas otras para que después te pueda llegar esa solución también. Yo pienso que por ahí puede ser también para ver primordialmente la gente que más necesita que no tenga poder adquisitivo para las primeras viviendas. No sorteo, porque hay gente, por ejemplo, lo que hablaba Joaquín, está viviendo en un estado deplorable. Eso sería lo primero que habría que hacer. Me parece bien para entregar las viviendas. Claro, pero ella habla en el supuesto caso de que esas familias que están en esa situación, el número de lo que vos podés hacer sea menor. ¿Cómo haces para decidir qué familia pone primero? La única manera de más transparente es usted. Claro, O sea, no el que necesita una vivienda, porque necesitar una vivienda y sí, pero ¿quiénes están en Una situación extrema? Sí, pero es como decís vos, es un trabajo que se hace con las instituciones sociales, que no sé por qué algo de situación extrema y... Está bien, pero son muchos los que están Sí, está bien, pero Ojo, que van a superar la cantidad de viviendas que se lleva. Bueno, nosotros lo de la trocha es lo que más lo podemos ver. Es lo más visible. Bueno, claro, lo más visible. Además, Pero todos podemos empezar- todos como hay demasiados todos juntos. Por eso se Claro. Es un asentamiento, claro. No, pero aparte lo ves en casas que eran, lo comentábamos el otro día en una reunión de Revista Celeste. La cantidad de casas que ahora son palmares, o sea, Claro. era la casita con un patio y todo lo demás, y ahora resulta que hicieron sobre el garage una vivienda, en el lugar del garage una vivienda, arriba hicieron otra, o sea, en el medio del patio hicieron otra. Sí, sí. Y hay 5 o 6 viviendas en un mismo lugar, en un lugar, o sea, Esa es la falta si uno por ahí mira la Villa 31, digamos que fue más o menos así la construcción. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos llegando a lo mismo. O sea, uno va, cuando pasa por Retiro, todo el, ¿cómo se llama? El conglomerado de ladrillo que fue creciendo a medida que fue explotando la familia, y acá en 9 de julio está pasando, por ahora de manera más horizontal, pero que en algún momento va a empezar a hacer lo mismo. Sí, porque las casas en realidad nosotros, digamos, los terrenos que se han dado son amplios, entonces eso te permite ir haciendo atrás. Claro, Claro, vos empezás yo arriba. comento Claro. Yo te digo, enfrente de mi casa nosotros tenemos 4330 de fondo, en el barrio del Mate. Y enfrente mismo de mi casa hay una mamá que fue con los hijos, y ahora los 5 hijos tienen la vivienda en ese lugar. Se hicieron casita, no tiene patio. Los autos quedan en la calle, pero era la única manera, y son gente que tiene un determinado poder adquisitivo, pero a una vivienda no llega. Sí, pero aún así prefieren invertir ahí, en vez de comprarse un terrenito, No, invierten no, ahí. Es que no Es más rápido. No llegan a no llegan. Es que está complicado llegar a un terreno a un No, laburante. también a eso, te digo. A un laburante hoy Ahí día, jugaría también la parte de control del municipio por la parte de edificación, ¿no es Sí, cierto? pero ¿cómo le decís al hijo que no haga la vivienda y que se vaya a vivir a donde el caño? No, pero es lo mismo, perdón, ¿no? Es lo mismo que los loteos. ¿Viste qué? ¿Y qué es lo que, para que vos hagas un loteo y vendas los lotes, qué te exige el municipio? Que haya luz. No hay, servicio claro, ni aunque nada. sea o facilidades. Bueno, porque Los eso municipios se encargan de dar eso facilidades a tiene la que gente ver que con la puede. Pero en otros lados, disculpame, pero en otros lados, para hacer un loteo te exigen que tengas el agua, que tengas la cloaca, que tengas el gas, Claro. y acá es con que ponga un Por poste de lucha. factibilidad, ¿Eh? aunque sea la factibilidad. El Claro. problema del 9 de julio es que muchos loteos se hicieron, no es factible poner servicio. No, Claro. no. Bueno, pero ahí está un poco la estrategia del municipio de decir, bueno, yo te los garantizo, pero si vos tenés 200 lotes para vender, Claro. no sé, 80 son para mí. Y ahí me hago El tierra. espacio como necesitas, claro. Y ahí me hago tierra. O sea, 80 me lo vendés a mí. Yo te garantizo los servicios.
Mira, suponete, mis hijos compraron. Pero somos consorcio. Bueno, era el último loteo yendo para el camino de la O. Sí. Después de la Quinquela Madrid. Son 4 más, 6 manzanas. Sobre el primer Sobre el plan. acceso, sí. Son 6 manzanas. Sí, que está ahora. ¿Están con la columna de luz ahora? Sí. No, ya el que está construido. Ah, bien. De Quinquela Martín para allá. Sí. Lo que está ahí era, o sea, cuando yo iba a verlo no había nada. Y bueno, hay 4 manzanas que tienen casa, después hay otra manzana que no sé si se vendió y hay una completa que quedó para el municipio para que sea un lugar verde. Verde, espacio verde. Está divino, no sabés lo que es la acacia negra que hay, gigantesca, porque no van nunca. Y ahora, qué casualidad, por suerte se vota. Entonces la semana antes de votación, o sea, cada 2 o 3 años tienen la suerte de que pasa el camión y le arreglan el camino de tierra. Pero es como tierra de nadie. Y ahora todo ese loteo gigantesco, y bueno, va a pasar lo mismo. Como decís vos, pasó una cuestión de muchas veces, quizás los municipios deberían tener la autonomía respecto de algunas cuestiones de tomar decisiones y por ahí ir acompañando los crecimientos. Eso está bueno, es interesante. Está muy bueno porque en definitiva el municipio se lleva el 30% de la que pasó y tocó uno muy grande, que era el campo, el acceso y nada, hicieron un consorcio entre el público y privado. Y la verdad que es interesantísimo porque realmente es una cuestión de decisión y no dejar todo en manos, volvemos a lo mismo que se viene hablando tanto últimamente, no dejar todo en manos del privado. Lamentablemente esa es la cuestión que nosotros tenemos que entender, que este muchacho de Libertad Avanza plantea tan abiertamente que todo dejar en manos del privado que juegue. Y la realidad es que a veces esas cosas hay que regularlas, porque indefectiblemente hay que regularlas, porque si no queda todo en manos del que tiene plata. Si el que no tiene plata se tira local. Y 9 de julio es una muestra. Bueno, y en este caso esto es interesantísimo, el consorcio, porque nada, vos te contás con una persona que tiene X cantidad de hectáreas de campo y decís, mira, la ciudad tiene que crecer para acá. Sí o sí, te la saco, te lo tenemos que sacar o lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Y la verdad, el tipo le resuelve la vida de por vida, porque al tipo le resuelve la vida de por vida, va a ser rico de por vida, porque va a vender 500 terrenos a $30.000 cada uno, y el Estado se queda con el 30% de los terrenos y hace viviendas. Hace viviendas sociales, y viviendas donde la gente puede pagar un mango, la gente habrá distintos tipos de viviendas. Algunos pueden pagar un poquito más, algunos pueden pagar un poquito menos, pero le resolvés el problema habitacional a muchísima gente. Y al privado no le dejas de hacer ganarse su negocio. La realidad es que eso hace más plata que lo hubiera hecho antes teniendo un pedazo de campo. Porque realmente es el Estado le suministra los servicios, le simplifica las cuestiones de la plata, de tener que hacer todas las cuestiones de la firma de la papelería y demás, que para un privado sería imposible, muchas veces o muy difícil. Y esto realmente. Bueno, eso es lo que hoy nos está pasando el 9 de julio, que es esto. Los loteos, donde vos después tenés que estar. O sea, te compraste un terreno y estás 7 años esperando que te llegue la luz. Eso es lo que pasó. Y suponete la gente provincial, bueno, lo mismo. No pueden escriturarlo. Claro. Entonces, eso es, digamos, la estrategia del municipio. Decir, bueno, perfecto, vos querés lotear, presentás, y es una cuestión de decisión política y planificación, digamos, en términos de, bueno, yo te garantizo los servicios, pero esto es para mí. Que el privado no te va a decir que no, porque como él dice, termina teniendo una ganancia igual y a vos te sirve en términos del municipio. Si hoy, por ejemplo, tenés garantizado el espacio verde y el espacio comunitario, eso es porque es una ley provincial. Porque si no, si fuese de lo que es una ordenanza local, no se cumple. Eso se cumple porque es desde provincia, pero desde lo local nosotros tenemos la ordenanza de pluralidad y hoy no existe. Pero también va en estas estrategias, o sea, y la cuestión esta de Estado sí o Estado no tiene que ver con esto, o sea, vos cómo haces para garantizar la igualdad de oportunidades y teniendo el Estado, que es el que iguala y el que de algún modo tiene que poner un freno en la cuestión de, si vos tenés y podés pagar, vas a acceder y si no, bueno, no sé, arreglate como puedas. Y no es así porque la realidad es que no todos partimos de la misma base. Hay algunos que han tenido más suerte que otros y tienen la vida a veces un poco más resuelta y otros que la tenemos que tomar en dulce de leche y con cucharita de esa plástica. Entonces ahí es donde tiene que estar
para nosotros el Estado, que, y ahí un poco me tomo el peronismo, digamos, como siempre hablaba Perón, nosotros no somos anticapitalistas, nosotros obviamente apoyamos a todos los que producen, los que tienen el capital y demás, pero lo queremos llevar adelante en conjunto y queremos estar a la par. ¿Por qué? Porque hay otros que vienen atrás. Entonces, ahí es donde para nosotros tiene que estar el Estado y, no digo tener el control, pero sí trabajar juntos en decir, bueno, está bárbaro cuando generás esto con socios representativos, sino que te termina pasando. Y tenés determinado sector social en determinado lugar y otro que digamos, de algún modo termina yendo para otro lado. Y la realidad es que cuando el Estado está ahí, vos lo que haces es garantizar que en ese lugar pueda haber todo el mundo. O sea, un laburante que va, no sé, es un empleado de comercio o aquel que tiene una empresa o lo que fuese. Eso para nosotros es el Estado, decir, bueno, la igualdad de oportunidades. Si vos podés vivir acá y el otro que trabaja del extremo tuyo también lo puede hacer. Así es. ¿Y cómo anda la encuesta, Malena? No tengo idea. No tenés idea.